Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Hoy, mis hermanos, es un domingo diferente. Es un domingo muy especial para la iglesia, para la vida de iglesia, porque el día de hoy estaremos llevando a cabo la ordenación pastoral. Y quiero que usted sepa, mis hermanos, que todo cambio en la iglesia, todo cambio que el Señor permite tener en un matrimonio, en una familia, es para bien, porque dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas que dice, nos ayudan para bien. Efectivamente, todo cambio es bueno, todo cambio tiene sus propios retos, todo cambio podemos encontrar que es la voluntad del Señor, siempre y cuando se desarrolle en medio del enmarque, del encuadre de la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, es también cierto que es la voluntad de Dios que dentro de una iglesia no solamente haya un pastor, sino que haya más pastores que puedan velar por el rebaño, por la congregación, que ellos puedan estar cuidando a la congregación. Porque precisamente cuando el Señor da regalos a la iglesia como personas, no tanto como carismas, sino como personas, como en el caso son los pastores, evidentemente es necesario que la iglesia los reconozca y a su vez es necesario que les permitamos que trabajen también nuestros hermanos que han sido reconocidos y han sido llamados por Dios. Esto es muy importante para esta obra ministerial, para esta obra que el Señor está haciendo. Así que el día de hoy, en la Iglesia Bíblica de Uruapan Anástasis, mis hermanos, estaremos ordenando al ministerio pastoral. Y doy gracias a Dios por eso, porque el Señor quiere que la obra que se está haciendo en Iglesia Bíblica de Uruapan Anástasis siga siendo embellecida. Ya no solamente por Daniel Segura, sino también por más hermanos que el Señor está levantando para este mismo fin. Y damos gracias a Dios por eso, hermanos. Gracias a Dios por eso, que el Señor utiliza a personas, nosotros, como vasos frágiles, vasos de barro, y pone en nosotros, como dice el apóstol Pablo, el glorioso evangelio de Cristo para servir a su iglesia. Mis hermanos, les voy a pedir de favor, vayamos todos juntos a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Usted debe de saber que segunda carta a Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Se le envía a su discípulo y muy amado Timoteo para que tenga direcciones pastorales de cómo liderar con el trabajo ministerial. Mis hermanos, usted aquí va a estar leyendo palabra de Dios. Usted debe de saber que la palabra de Dios es para nosotros, es para nuestro corazón. Pero también, mi hermano, en este caso muy particular, lo que estaremos leyendo es lo que Dios pide de los líderes de nuestra iglesia. Es lo que Dios pedirá de los que estamos frente a la congregación, frente a la iglesia. Es lo que ustedes, mis hermanos, deben de orar por sus pastores, por sus líderes. Bien, dice la palabra de Dios así. Síganme con su vista. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy bien, mis hermanos, lo primero que vamos a ver aquí, y que la palabra del Señor nos estará diciendo, es grandes testigos. Miren, hermanos, si usted prestó atención, los primeros versículos deben de dejar helados a todos nosotros. Nos debe de dejar helados a todos nosotros, congelados por lo que acabamos de leer. Porque, mi amado hermano, usted debe de saber que todos nosotros hemos de comparecer algún día en el futuro delante del tribunal de Cristo, delante de Él. Estaremos compareciendo contra Él de acuerdo con lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Algunos, el Señor Jesucristo les dirá: bienvenidos, pasen, benditos de mi Padre.
Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso será para todos nosotros. Estaremos frente al juicio, pero otros, el Señor les dirá, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Y uno dice, wow, qué palabras tan duras. Mi amado hermano, es lo que la palabra del Señor nos dice precisamente en cuanto al juicio del Señor en aquel día. Eso es cierto, todos vamos a comparecer delante de Dios. ¿Qué se dirá de ti en aquel día, alma que me escuchas, alma que estás aquí presente? ¿Qué se dirá de ti en aquel día cuando comparezcamos todos delante de nuestro Dios? Todos nosotros nos presentaremos delante de Él. ¿Y qué se dirá de nosotros? ¿Qué se dirá de ti que me estás escuchando? Esto, la justificación, la salvación que el Señor está entregando, no se trata de lo que nosotros hayamos hecho o de lo que nosotros hayamos dejado de hacer. La justificación, la salvación, la vida eterna que el Señor nos está ofreciendo y que hoy es el tiempo de arrepentimiento, es una salvación que es por los méritos de Cristo, de tal forma que tú puedas acercarte delante de Dios solamente por la cruz de Cristo y solamente por la sangre de Cristo derramada. Tú puedas entrar con toda confianza delante del Señor y puedas ser declarado justo delante de Él. Todos nosotros compareceremos delante del tribunal, eso es cierto. Muchos de nosotros con toda confianza podemos decir, el Señor nos ha librado. El Señor nos ha librado del castigo eterno. ¿Y por qué te ha librado del castigo eterno? Podrías preguntar, ¿qué has hecho para ser librado del castigo eterno? Nada, yo no hice nada. Cristo Jesús lo hizo todo. ¿Cómo que Cristo Jesús lo hizo todo? Sí, yo tenía una deuda enorme que no podía pagar y Él la pagó por mí. Yo tenía un castigo enorme que no podía soportar y Él lo soportó por mí. Y tenía una vida eterna que yo no podía ganar, pero Él la ganó por mí. Oh, mi amado hermano, y ese es el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, donde nosotros podamos llegar delante de Él en arrepentimiento, en amor, enamorarnos de la persona de Dios, enamorarnos de la persona de Cristo, entregarnos por completo a Él y ver cómo el Señor nos da vidas nuevas, vidas transformadas, nuevas criaturas, justificados, perdonados, santificados, y nos llevará en el futuro a la vida eterna, al cielo nuevo y a la tierra nueva. Pablo aquí pone a Timoteo frente al justo juicio de Dios, frente al Dios verdadero, frente a la realidad del Dios infinito, frente al Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, delante de aquel que está por sobre el espacio, el tiempo y la materia, delante de aquel que nos amó y entregó al Señor Jesucristo. Dios está como testigo y Jesús también está como testigo. También nuestro Cristo. La ordenación, mis hermanos, la ordenación pastoral, el trabajo que se hace para el Señor, en este caso como ordenación, no es como una graduación de universidad, donde tienes a tus sinodales en la parte de atrás y los sinodales están en la parte de atrás aplaudiéndote. No, mi amado hermano. Pablo, a todos aquellos que vamos a servir al Señor y que estamos sirviendo al Señor, levanta una corte celestial, no de personas, sino de Dios mismo. Dios el Padre está como testigo, Dios el Hijo está como testigo. Imagínate un trono, Dios el Padre está en el trono. Imagínate otro trono, Jesucristo sentado a la derecha. Porque no ordenamos ante la vista de los hombres, sino que ordenamos delante del Dios del universo. Y eso, hermanos, no es poca cosa. No es poca cosa. Hace 8 años fue cuando, en mi caso, pasé por la ordenación ministerial, por la ordenación pastoral. Recuerdo que era un día lluvioso también. Yo fui ordenado 2 veces. En una ocasión fui ordenado en La Roca. Fue emblemática, fue buena para recordar, pero después también fui presentado y ordenado en esta congregación.
Habíamos unas 10 personas en esta congregación, no éramos muchos en aquel día, pero fue un día bello. Recuerdo que me levanté, ya nos dirá nuestro hermano Leonardo cómo se siente durante el día, pero recuerdo que aquel día me levanté con un peso en mi corazón por la gloria de Dios, un fuego por el llamado en mi corazón, que estaba muy nervioso, que sabía que no era poca cosa y que también sabía que no importaba las personas que estuvieran como testigos en esta iglesia, Dios estaba como testigo. Y eso es demasiado que decir. Fueron momentos bellísimos, fueron momentos preciosos. Recuerdo aquel día cuando impusieron las manos en mi cabeza en esta iglesia. El hermano David impuso sus manos sobre mí y fue un tiempo de mucho gozo, pero también un tiempo de gran temor, porque el ministerio pastoral, amada iglesia, amado hermano, no es poca cosa. No servimos a los hombres, servimos a Dios. Y eso, hermanos, de nuevo, no es poca cosa. Gloria a Dios porque el Señor llama a sus siervos al ministerio. Gloria a Dios por Cristo. Mis hermanos, el trabajo ministerial es precioso, pero requiere que los ministros tengamos una cualidad, y es que seamos fieles, porque estamos sirviendo a Dios y solamente a Dios. Hablamos solamente lo que Dios ha hablado, decimos lo que Dios ha dicho, aconsejamos lo que Dios ha aconsejado. No hablamos lo que a nosotros se nos ocurra y en la noche soñamos, ay, soñé que me iba al infierno y después escuchaba ahorita lo voy a predicar en la iglesia, y nos paramos en la iglesia y hablamos de lo que soñamos un día anterior. No, hermanos, eso no es lo que la palabra del Señor nos llama a hacer. Somos heraldos de Cristo. Tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y hablamos lo que Dios nos ha dicho que hablemos en la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, empezando por mí mismo. Así me guste lo que diga, así me gusta lo que estudie, así me guste lo que lea, o así no me guste. De igual forma es mi deber hacerlo, es mi deber predicarlo, y será el deber de los pastores que están en este púlpito predicar de esta forma, ser fieles al Señor. Esa es la cualidad, sé fiel al Señor, no a los hombres, no a los hombres. En algunas ocasiones los pastores aquí enfrente animaremos porque los corazones de ustedes estarán cansados. Habrá circunstancias pesadas en su matrimonio que necesitan palabras de aliento, y de aquí alentaremos. Habrá circunstancias en su paternidad que necesitan aliento, y de aquí alentaremos. Habrá circunstancias en su trabajo que necesitan consuelo, y de aquí consolaremos. De aquí animaremos, de aquí levantaremos corazones dolidos, de aquí levantaremos y consolaremos a las almas cansadas y cargadas. En otras ocasiones les recordaremos quiénes son en Cristo para que se afiancen, para que tomen confianza de quién eres en Cristo Jesús, y recuerdes que no te soltará Él de su mano. Si tú estás en Cristo, no serás soltado de su mano jamás. Y aquí estaremos recordándotelo. Algunas otras veces tendremos que llamarte al arrepentimiento porque estás llevando una vida de pecado, estás llevando una vida oculta, estás llevando una vida de daño, y tendremos que llamarte al arrepentimiento también para que te apartes de ahí y para que camines en novedad de vida. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque los pastores vamos a estar frente al tribunal de Dios. Estaremos frente al juicio de Dios. Estaremos bajo el escrutinio de Dios. Si fuimos fieles, gloria a Dios por eso. Y si no, hoy es nuestra advertencia para nosotros. Nuestra advertencia está dada. El Señor no se agradará de aquellos ministros que no fueron fieles a la palabra. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Wow, estos son, hermanos, grandes encargos. Pasamos al punto 2. Y les cuento una historia. Un predicador itinerante del siglo XIX llamado Peter Cartwright se estaba preparando para predicar un sermón cuando le dijeron que asistiría el presidente Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. Entonces el equipo, el staff de preparación en aquel día se le acercó al
al predicador y le dijo, oye, va a venir el presidente Andrew Jackson. Ten cuidado con los comentarios que vayas a hacer, le dijeron al predicador. Entonces, durante el mensaje, el predicador se paró en el púlpito y dijo lo siguiente. Me dijeron que el presidente Andrew Jackson estaría presente en este culto y me pidieron que cuidara mis comentarios. Lo que tengo que decir es que si Andrew Jackson no se arrepiente de sus pecados, se irá al infierno. Terminó su mensaje y uno podría decir, híjoles, ¿qué habrá pensado el presidente de los Estados Unidos que le están diciendo estas cosas? Bueno, al terminar el sermón, Andrew Jackson, el presidente, caminó hasta el predicador y le dijo, Señor, si yo tuviera un régimen de hombres como usted, vencería al mundo. ¿Qué quiere decir esto? No se molestó, al contrario, fue con él y dijo, fuiste valiente. A Dios, fuiste fiel a Dios. Claro, hermanos, porque esta es la cualidad de los predicadores. Son fieles a la palabra, no importa quién sea. Son fieles a la palabra. El resultado lo tiene Dios. Uno solamente comparte la palabra de Dios, el consejo de Dios, lo que Dios quiere para tu vida, y el resultado se lo dejamos al Señor. Y también se lo dejamos a que tú obedezcas lo que dice la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, predica mi mensaje, predica mi evangelio, predica lo que yo tengo que decir sobre quién soy y sobre quiénes son las personas. Mis amados hermanos, aquí es donde yo les digo, no se conformen con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Jamás, jamás te conformes con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ay de un ministro si predica el mensaje, si no predica el mensaje del evangelio de Cristo. Ay de aquel predicador que no lo haga. Dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. O sea, delante de Dios estoy y seré reprobado delante de Dios si no lo hago. ¿Y cuál es el evangelio, hermanos? El evangelio es el mensaje de paz, es el mensaje de reconciliación, es el mensaje de amor, es el mensaje de Cristo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Eso es lo que predicamos, eso es con lo que usted debe de contentarse y nada más, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. El evangelio, mis hermanos, es el mensaje que eleva a Cristo por sobre cualquier otra cosa, por sobre cualquier otro mensaje. Nosotros podremos escuchar mensajes seculares y si están en consonancia con la palabra de Dios, adelante, los recibimos. Pero ¿qué pasa cuando no están en consonancia con la palabra de Dios? Y nos dicen que nosotros somos el centro del universo y nos dicen que nosotros no tuvimos la culpa de nuestro pasado, cuando en algunas ocasiones la tuvimos, y nos dicen que nosotros debemos de seguir caminando sin perdonar, sin arrepentirnos, porque así somos. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Rechazarlo, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios y no será bueno para nuestro corazón quedarnos con ese mensaje. Así que a los predicadores siempre debemos de levantar en alto al Salvador, levantar el nombre glorioso de Jesús. A Cristo lo hacemos grande en los púlpitos, al hombre lo hacemos pequeño, a Él lo declaramos como Salvador, a nosotros como pecadores. Esta es nuestra labor cuando prediquemos en cada ocasión. El Señor es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuándo hemos de hacer esto? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo hemos de hacer esto? Y tal vez usted puede preguntarse, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Hermano, usted es miembro de la iglesia de Cristo. Ya se ha reconocido o no se ha reconocido. Si usted es cristiano, es miembro de la iglesia de Cristo. Y usted debe estar atento a lo que los pastores predicamos, analizando con la palabra del Señor si es lo que la palabra del Señor nos dice. Pero no solamente eso. Usted también es un maestro de la palabra. Usted también se le ha llamado a discipular, y con la misma integridad con la cual nosotros hemos de preparar mensajes, usted también debe hacerlo cuando hable con otras personas sobre el Señor Jesucristo. Y me encanta esto porque dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, predica la palabra. ¿Cuándo debe predicar la palabra? ¿En qué circunstancias debe predicar la palabra?
en todo momento. En todo momento hemos de estar capacitados para predicar a Cristo. Predicarlo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La otra vez le estaba contando una historia a mi hijo de José y le dije, te voy a decir cómo Jesús se puede encontrar en la historia de José. Pues terminé la historia de José y me dijo Josías, pues yo no encontré a Jesús por ningún lado, papá. Y tenía mucha razón. Y después le dije, hijo, tú puedes ver en la vida de José las mismas cosas que le pasaron a nuestro Señor Jesucristo. Él fue despreciado por sus hermanos los israelitas. Él fue traicionado por una persona. Él fue vendido por piezas de plata. Al igual que José, tú lo puedes ver también en la vida de Jesús. Y la historia de José no es nada más que otra cosa, apuntándonos a la historia de Jesús. A tiempo y fuera de tiempo, dice el apóstol Pablo. Hemos de predicar a Cristo, su muerte, su resurrección y su venida para juzgar a los vivos y a los muertos. Hemos de predicarlo con valor y con valentía. Sí, hermanos, tendremos que decirlo cuando hayan incurrido en pecado. Tenemos que señalarlo. Sí, hermanos, tenemos que hacerlos. Debemos decirles que no hay nada en ustedes que los pueda llevar a Dios. Sí, tenemos que decirles que el destino de todas las personas es el infierno, pero también decirles que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Cristo ha pagado la deuda si tan solo crees en Él, que Cristo ha entregado su vida como sustituto tuyo, que puedes tener una vida plena, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de gozo, de felicidad en Cristo Jesús. También eso debemos decírselos. Predica la palabra. Aquí es donde digo, Leo, predica la palabra. Predica la palabra. Cuando sea y en las circunstancias que sean, predica la palabra. Dice la palabra del Señor, no solamente predica, convence. Aquellos que predicamos, mis hermanos, nuestro tono debe ser un tono de urgencia. En nuestra voz debe de escucharse la urgencia para consolar los corazones afligidos, para enfocar a los corazones desenfocados y para hablarles a aquellos que han perdido el rumbo. Convéncelos. Recuérdales quiénes son en Cristo. Recuérdales lo que no son en Cristo. Enfócalos cuando se desenfoquen. Consuela sus corazones cuando estén tristes. Reprende. Hay almas que caen en el naufragio, se entregan a toda clase de pecados. A ellos será necesario reprenderlos, pero no como jueces poniéndonos por sobre ellos, sino como personas que estamos en la misma condición de pecadores, como hermanos nuestros, que nos dolemos por su pecado y nos dolemos por el nuestro. Que ellos vean que nos interesa su alma, que los amamos, que queremos su bien. Así que hemos de corregirles cuando se hayan entregado al pecado. Hermanos, cuando les hemos corregido por su pecado no es porque no los queramos, porque no los amamos. Al contrario, no es que a nosotros como líderes nos encanta andar corrigiendo los pecados de las personas. Es difícil, es una tarea difícil, pero es un encargo que tenemos ¿de quién, hermanos? De Dios. Convencer, reprender, pero también exhortar. La palabra que tenemos aquí desde el original es consolar. ¿Cuándo se consuela una persona, iglesia? Cuando está triste, cuando ha perdido a una persona. Consuela. Con el apoyo, apoya a las personas. Consuela a las personas. Levanta a una persona, restaurar a una persona. Mirándonos a nosotros mismos, nos vaya a hacer que también nosotros caigamos. Hay lágrimas que secar, Leo. Hay muchas lágrimas que secar. Hay matrimonios que apoyar. Hay padres que animar. Hay varones que levantar. Y hay mujeres que apoyar. Consolemos entonces.
Todo esto ha de hacerse con paciencia, dice la palabra, con sana doctrina, esperando en el Señor que el Señor obre en cada persona. Miren, hermanos, como pastor, yo llevo pastoreando esta iglesia. Llevo 7 años de casado y llevo 8 años pastoreando esta iglesia. He crecido juntamente con ustedes, pero ¿saben también qué? He visto cómo el Señor los ha ido transformando, poco a poco, de gloria en gloria. Cambios pequeños, pero cambios gloriosos. Y el Señor va transformando. He visto matrimonios que han entrado complicado, pero después el Señor los va ayudando. Gloria a Dios por eso. He visto vidas de jóvenes que han sido transformados mientras avanza el tiempo. Y doy gracias a Dios por eso, porque somos testigos de esto, hermanos. Así que con paciencia, no esperando que las personas cambien de un día para otro, porque eso no siempre va a suceder. A veces sí, a veces no. A veces requiere más tiempo, a veces requiere menos tiempo. Pero con paciencia hay que ser pacientes. Y dice la palabra del Señor, ¿cómo? Con sana doctrina. Con sana doctrina. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta palabra sana doctrina? ¿Qué significa, pastor, la sana doctrina? Mire, hermano, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, está hablando de una enseñanza que cura o una enseñanza que sana. Es como mire, hermano, véalo así, véalo como un botiquín. Usted conoce lo que es un botiquín. Cuando usted se raspa, abre el botiquín, abre el antiséptico, se pone el antiséptico, agarra una gasa y se empieza a limpiar, vuelve a poner el antiséptico y empieza a limpiarse, y después se pone otra cosa, se toma un antibiótico o se toma algún analgésico para el dolor. Hermano, vea de esa forma la palabra de Dios como un botiquín. A veces la palabra del Señor va a funcionar como antibiótico. Los antibióticos a veces son los más agresivos para el cuerpo o los más dolorosos para el cuerpo. Recuerdo que una vez estaba en el hospital y me vinieron a poner un antibiótico, tenía el suero, no sentía gran cosa, pero cuando me pusieron el antibiótico me quemó aquello. Pero a veces la palabra del Señor es como el antibiótico. No nos va a doler. Incluso el antibiótico tomado te genera muchas agruras, te genera una destrucción por acá. Nos va a doler, pero es buena. Por eso es sana. La enseñanza de la palabra de Dios nos sana. Es antibiótico, pero a veces también es un bálsamo como una pomada de la campana o una pomada de vaselina o una pomadita de, a ver, mamás, alguien que nos diga de alguna planta. Árnica, una pomadita de árnica. Nos ponemos, así es la palabra del Señor, un bálsamo para consolar. Y otras veces, mis hermanos, es un multivitamínico que el Señor nos arraiga y nos fortalece en las cosas que ya el Señor nos ha arraigado y fortalecido. Ay, gracias a Dios por la palabra. Entonces, hermanos, como predicadores, nuestro deber es de una píldora de antibiótico para algunos, un bálsamo para otros y un multivitamínico para otros hermanos. Versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí vamos al tercer punto del día de hoy, grandes confusiones. Hermanos, y aquí esto se los digo a ustedes. Para que una persona pueda detectar qué billetes son falsos y no tiene a la mano un detector de billetes falsos, la persona debe de conocer qué billetes son los verdaderos, sus características, e incluso contentarlos inmediatamente. Uno se va dando cuenta qué billete es el verdadero y cuál billete es el falso. Bien, hermanos que están aquí, usted debe conocer cuál es la doctrina que sana, cuál es la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para la vida de la iglesia. Porque allá afuera hay personas, hay predicadores que no exhortan, que no reprenden, que no redarguyen,
sino que simple y sencillamente tergiversan el mensaje para que sea digerible a sus oídos. Hay personas allá afuera que se enojan con nosotros cuando les instruimos, que se enojan con nosotros cuando reprendemos, que se enojan cuando exhortamos o se enojan cuando redarguimos, porque no quieren ser transformados por la palabra de Dios. Alguien lo dijo de este modo: si los hombres procuran sustituir la verdad revelada de Dios por sus propios razonamientos, se harán cada vez más intolerantes con la proclamación de la verdad revelada. Al grano, mis hermanos. Hoy hay predicadores que escogen de la Biblia los pasajes de esperanza, de amor y de gozo, pero dejan a un lado los pasajes que hablan del discipulado, del costo del discipulado, del arrepentimiento, de la necesidad del cambio, del costo del servicio, porque saben que esos mensajes precisamente incomodan. Y son precisamente como el equipo que tenía este predicador, que le dijeron: hoy va a venir el presidente, ten cuidado con tus comentarios. No, la verdad es que somos heraldos de Cristo, somos heraldos del Señor. A veces los mensajes van a incomodar. Sí, a veces van a incomodar nuestro corazón. Y qué bueno que puede incomodar nuestro corazón. Para eso somos llamados. A veces va a consolarlo. Qué bueno, va a consolar nuestros corazones. Gloria a Dios por estos. Muchas personas, Leonardo, la palabra de Dios no la toleran. Como dice precisamente la palabra. No toleran la palabra de Dios, no toleran el mensaje, no toleran que se les diga que son pecadores. Pero nuestro deber, tu deber, será predicar el evangelio con valentía, con fuerza, con fidelidad. Todo el consejo de Dios, como dice la palabra, sin que falte cosa alguna. Algunos de ellos se irán porque no querrán la palabra de Dios. Sé fiel, sé fiel. Que al final del día, como dice la palabra de Dios en segunda carta de Pablo a los Corintios, tú te presentas delante de Dios cuando predicas y de parte de Dios cuando hablas. Un ministro, hermanos, que esté a merced de lo que las personas quieren y en el trayecto desafía la palabra de Dios, será juzgado en el día final por el mismo Señor Jesucristo. Dice después el Señor: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí pasamos al cuarto punto: grande ministerio. La palabra sobriedad que nosotros tenemos aquí la entendemos muy bien. Alguien que no se deja influenciar por el vino, por el alcohol en este caso. Y de igual forma lo dice Pablo a Timoteo: no se dejen jamás, ni los pastores ni la iglesia, influenciar por las falsas enseñanzas. Es más, no dejen jamás, iglesia y pastores, que el temor a las personas los domine. Hagan lo que hagan, no se dejen dominar por otra cosa que no sea la palabra del evangelio de Cristo. Ser sobrio en el ministerio pastoral significa mantener la cabeza fría. Cuando el barco se está empezando a mover, habrá tormentas en la iglesia. Hermanos, ¿ha habido tormentas en la iglesia? Claro que sí, habrá tormentas en la iglesia. Habrá críticas en la iglesia. Habrá falsas doctrinas que marean a otros, pero a nosotros no nos deben jamás de marear. El ministro debe ser el único que no se marea con las olas. Él debe mantenerse firme, debe mantenerse sobrio, con los ojos fijos en la brújula de la palabra de Dios, independientemente de lo que esté sucediendo. Esta será para todos, iglesia. Esta es nuestra guía. Esta es nuestro fin. Este es nuestro proceso. Hoy hay teología que niega a Cristo. Hoy hay estudios que desplazan al Señor. Y para esto siempre debemos estar alertas, iglesia. Alertas con todo esto. Seguir las enseñanzas sanas. No dejarnos hechizar por las enseñanzas falsas que pueden parecer verdad. Manténganse firmes, iglesia. Manténganse despiertos y en alerta constante. Por último, después dice la palabra, soporta aflicciones. Hermanos, el ministerio pastoral es complejo. Tan solo mírenme, ya bajé 20 kilos. Bueno, esto por una cuestión de salud. Pero hermanos, el ministerio pastoral es bien complejo, muy complejísimo.
Es una enorme responsabilidad, grande responsabilidad. Es un gran peso que no podemos cargar por nosotros mismos, pero que alguien siempre nos está ayudando a llevar la carga. Y ese es nuestro Cristo. Siempre el Señor está con nosotros. Dentro de este ministerio sufrirán los pastores. Todos aquellos que estamos en el ministerio hemos sufrido, pero el Señor estará con nosotros. Así que, Leo, busca tomar tiempos de respiro, busca tomar tiempos de descanso, busca tomar tiempos de oración, busca tomar tiempos con tu familia, busca tomar tiempos a solas, busca tomar tiempos para continuar con frescura y que sigas predicando con frescura. Dice la palabra, haz obra de evangelista. Esto significa que siempre Cristo esté sazonado en todo lo que hables, en todo lo que digas, en todo lo que aconsejes. Y por último, la conclusión de Pablo y la conclusión de este día es: cumple tu ministerio. O sea, sé fiel en lo que harás. Sé fiel en hablar la palabra. Soporta en Cristo. Habrá grandes desafíos, pero al mismo tiempo habrá grandes retos que enfrentar. Aquí el asunto es: cuando te vean y cuando no te vean, haz lo que el Señor te ha llamado a hacer. A ser un siervo de Él, a ser un ministro de Él.